Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos metemos de lleno en la trayectoria de José Manuel Pinto. Ya sabéis, el que fue portero de fútbol y ahora pues músico, productor. Vamos a analizar un poco su carrera, pero basándonos en lo que él mismo ha contado, ¿no? Sus propias reflexiones. Una carrera, la verdad, hay que decirlo, con muchos altibajos, suplencias, críticas a veces bastante duras, pero bueno, también con momentos de gloria como el Trofeo Zamora, ese premio al portero menos goleado de la liga que se llevó con el Celta, ojo, y nada menos que 16 títulos con el Barça, incluyendo aquel sextete mítico del 2009. Efectivamente. Y la pregunta que yo creo que nos surge a todos, que viene directa de sus propias palabras, es interesante. ¿Qué fue lo que realmente impulsó su capacidad para superar tantos obstáculos y llegar a tener esos éxitos? ¿Fue más esa fortaleza mental, esa resiliencia que él mismo dice que cultivó a base de esfuerzo, de trabajo casi obsesivo y de prácticas como la meditación? O quizás pesaron más las circunstancias, el entorno, la gente clave que apareció justo en momentos decisivos, las oportunidades que le llegaron. Para mí, lo central, la columna vertebral de su historia, es cómo todo parece nacer de él mismo, de su cabeza, de su disciplina de hierro y de todo ese trabajo interior. Esa va a ser un poco mi postura. Vale. Pero ¿no estaremos entonces quizá quitándole peso al contexto? Yo la verdad tiendo a pensar que, vale, sí, esa mentalidad fue un ingrediente importante, sin duda, pero que fueron más bien esos factores externos, esas puertas que se abrieron y sobre todo esas manos que le apoyaron, las que fueron la verdadera llave de su éxito. Vamos, que argumentaré que sin esos elementos, la mentalidad por sí sola, pues quizá no habría sido suficiente. De acuerdo, pues, entremos en harina. Mi lectura es que el éxito de Pinto se cocina principalmente a fuego lento y desde dentro. Él mismo lo ha dicho un montón de veces. No se considera el mejor técnicamente, pero sí el más trabajador. Y no solo una frase, ¿eh? Parece que es su filosofía de vida, aplicada a rajatabla. Rechaza totalmente la idea de la suerte. ¿Cómo explica él los momentos chungos? Como esas suplencias larguísimas donde dice que tuvo que comer paladas de caca. Pues eso, con más trabajo. Llegar el primero, irse el último. Una constancia casi de cabezón, ¿no? A ver, veo la coherencia de ese relato, ¿no? Centrado en el esfuerzo. Pero déjame meter aquí un matiz importante. ¿No es esa misma narrativa, la del trabajo por encima de todo, también una forma de procesar y dar sentido a una carrera que inevitablemente dependió de factores que él no controlaba? Explícate. Antes de que entres ahí, déjame poner sobre la mesa otro pilar interno que me parece fundamental. La meditación. Y ojo, no como un hobby de última hora, sino como algo que empieza a hacer bastante joven, con 22, 23 años. ¿Y por qué? Pues porque estaba en un bache, dudando si tanto sacrificio lejos de casa y tal merecía la pena. Él cuenta esa anécdota, que es casi como una revelación, ¿no?, durante un curso de meditación sobre algo tan simple como vivir el presente. Y eso le cambia el chip por completo. A partir de ahí, no es solo una herramienta para la presión del fútbol de élite, sino para, como él dice, disfrutarlo todo, incluso los malos ratos. Esa capacidad de encontrar un ancla dentro, me parece crucial. Y si a eso le sumas la disciplina que ya tenía de joven para compaginar el fútbol y la música, bueno, creo que dibuja un perfil de una fortaleza y una autonomía interior enormes. Resiliencia, ética de trabajo a tope y herramientas mentales propias. Esos son, para mí, los cimientos. Cimientos, sí, pero son suficientes por sí solos. Porque yo veo momentos clave donde, sin un empujoncito externo, sin una circunstancia favorable, esos simientes quizá no hubieran aguantado tanto peso, o al menos no hubieran sido tan visibles. Admito, sin problema, su esfuerzo, ¿quién va a negarlo? Pero pongamos la lupa en esos momentos donde la intervención externa fue, en mi opinión, decisiva. Te escucho. Primer acto. El Cerda de Vigo. Él mismo reconoce que, a pesar de ser un animal entrenando, lo dice él, tuvo entrenadores que no terminaban de apostar por él, ¿sabes? Que no le daban esa continuidad que un portero necesita tanto. ¿Qué cambia el panorama? Pues la llegada de Fernando Vázquez en Segunda División. Y no fue una confianza así en general, fue una apuesta específica y sostenida de Vázquez. Ese respaldo externo, tan concreto, es lo que le consolida, le da la confianza para explotar y, al final ganar el Zamora ya en primera. ¿Habría pasado eso sin esa decisión puntual de Vázquez?
A ver, es imposible saberlo al 100%, claro, pero todo apunta a que fue un punto de inflexión que vino de fuera. Pero justo ahí es donde creo que pones demasiado peso en la decisión de Vázquez y poco en cómo estaba Pinto preparado. A ver, ¿por qué pudo Vázquez hacer esa apuesta? ¿Y por qué funcionó? Porque Pinto no estaba esperando a verlas venir, estaba, como él dice, entrenando como un animal, ya buscando ese equilibrio interno con la meditación que empezaba a practicar. La oportunidad externa, esa confianza de Vázquez, digamos que cae en terreno abonado, ¿sabes? Cae sobre alguien que estaba listo para responder. No es solo que le abrieran la puerta, es que él ya estaba empujando desde dentro con todas sus ganas. La decisión externa válida, sí, pero no crea la capacidad de respuesta de la nada. Ya, pero es que la validación externa, en el caso de un portero, muchas veces es lo que crea la oportunidad real. Otros entrenadores veían su trabajo según cuenta él y no daban el paso. Vázquez sí lo dio. Ese sí externo rompió una dinámica. Sin esa apuesta específica, por mucho que él empujara desde dentro, quizá la puerta habría seguido cerrada o solo un poquito abierta. Necesito que alguien desde fuera girara la llave. Y eso me lleva al segundo punto que quería comentar, el papel para mí crucial de su mujer. Adelante. Mencionabas la meditación como una búsqueda interna. Cierto. Pero, ¿quién se da cuenta del bajón anímico que le lleva a plantearse esa vía? ¿Su mujer? Él cuenta que vio el anuncio del curso varias veces, pero fue ella la que le dijo, oye, hazlo, yo te acompaño. Ese empujón final, esa percepción externa de que lo necesitaba, fue crítica. A veces necesitamos ese espejo, ¿no? Esa voz cercana que nos anima a dar el paso, que solos, pues, no nos atrevemos. Esto no le quita mérito a su trabajo posterior con la meditación, para nada. Pero sitúa el origen en una interacción externa que fue clave. Entiendo el punto, sí, pero yo lo veo más como un apoyo, ¿sabes? Más que como un factor determinante en sí mismo. La decisión final, el comprometerse con la práctica, la transformación interna que él describe casi como una iluminación. Todo eso es un proceso súper personal, intransferible. El entorno puede ayudar, puede sugerir, ¿vale? Pero no puede hacer el trabajo interior por ti. Él ya estaba buscando respuestas a ese malestar que tenía. El curso fue el vehículo, sí, pero la voluntad de subirse y conducir, esa partió de él. Y esa voluntad se alimenta de su propia filosofía de vida, de esa creencia en la energía, en la gratitud diaria que él mismo comenta. Sí, pero esa voluntad no opera en el vacío, y aquí conecto con el tercer punto, el contexto del FC Barcelona. Llega un equipo, legendario, con Pep Guardiola al mando, y Guardiola toma una decisión muy, muy significativa. Le da la titularidad en las finales de Copa del Rey. Y no solo eso, sino que lo blinda públicamente. Juegan Pinto y 10 más, asumiendo él toda la responsabilidad si había errores. ¿Te puedes imaginar el impacto de esa confianza explícita, pública, por parte de uno de los mejores entrenadores del mundo en un club como el Barça? Eso es un respaldo externo de un calibre inmenso. Hombre, sin duda es un respaldo importante, claro que sí, pero gratuito. Yo diría que se lo gana. Se lo gana con su carácter, forjado en esas experiencias más duras del Celta. Él habla de tener los huevos pelados, ¿no? Se lo gana con fiabilidad en momentos clave, como esa parada de penalti decisiva contra el Mallorca en semis de Copa, que fue un momento súper importante para el primer título de aquel sextete, y sobre todo se lo gana con una capacidad de adaptación enorme. Tuvo que reinventarse, aprender a jugar con los pies, que no era su fuerte al principio, para encajar en el sistema tan exigente de Guardiola. Y lo hizo currando, no por arte de magia. La confianza de Pep no viene de la nada. Responde a lo que Pinto estaba demostrando día a día en los entrenamientos. No, si no niego su esfuerzo en adaptarse, por supuesto. Pero seamos precisas con el contexto. El sistema de Guardiola, con ese énfasis en sacar el balón jugado desde atrás, la presión alta, necesitaba un perfil de portero suplente muy específico. Alguien fiable bajo palos, sí, con carácter para aguantar la presión del Camp Nou, que aceptara ser segundo plato sin montar líos y que además estuviera dispuesto a currarse el juego de pies. Y Pinto encajaba como un guante en esa necesidad estructural del equipo. Y la confianza explícita de Pep, esa frase de «si falláis es culpa mía» cuando les pedía arriesgar con los pies, les dio tanto a él como a Valdés Ojo una red de seguridad psicológica brutal. Su rol estaba perfectamente definido. La Copa del Rey, un escenario ideal para él. Titularidad asegurada en una competición, mientras Valdés llevaba el peso de la Liga y la Champions. Fue un encaje casi perfecto de circunstancias.
la necesidad táctica del equipo, la filosofía protectora del entrenador y un rol súper claro. Son factores externos que, indudablemente, potenciaron sus cualidades y facilitaron su éxito en ese rol tan específico. Vale, acepto que el encaje fue bueno, sí, pero insisto en que él tuvo que estar a la altura de ese encaje. Y eso me lleva al último punto que quería tocar, esa dicotomía entre suerte y trabajo. Pinto, es categórico, ¿eh? No creo en la suerte. Lo achaca todo al esfuerzo, a la constancia, a esa mentalidad de superar incluso a entrenadores que le decían que no tenía suerte. Para él, el éxito no es cuestión de azar, es una consecuencia directa de picar piedra todos los días. Esa mentalidad, esa negación de la suerte, no es precisamente lo que le permite seguir adelante cuando las cosas no van bien o cuando otros no confían en él. Es un motor interno potentísimo. Y es una narrativa muy potente, claro que sí. Admirable, ¿no? En ese enfoque en la autorresponsabilidad. Sin embargo, creo que al negar por completo la suerte, entendida no como una lotería, sino como el conjunto de circunstancias favorables, el estar en el sitio justo, en el momento justo, pues quizás se está olvidando una parte de la ecuación. La necesidad específica del Celta en aquel momento con Vázquez, el rol que estaba vacante y las características que buscaba Guardiola en el Barça, son situaciones que se alinearon. ¿Es solo trabajo o es trabajo encontrándose con la oportunidad precisa? Reconocer el papel de esas circunstancias favorables no le quita mérito a su esfuerzo, para nada. Simplemente ofrece una visión más completa. Quizá él minimiza ese factor externo en su relato porque su foco está puesto, lógicamente, en lo que sí podía controlar, su propio esfuerzo. Pero desde fuera, analizando toda la trayectoria, parece difícil ignorar el peso de esos vientos a favor en momentos clave. Es interesante cómo lo planteas, sí. Podríamos decir que su trabajo constante fue lo que le permitió tener el billete comprado para cuando pasó el tren adecuado. Pero sin ese trabajo previo, el tren habría pasado de largo. Para mí, esa preparación interna, esa mentalidad de yo controlo mi esfuerzo, no las circunstancias, sigue siendo el factor primordial. Lo demás son variables que él supo aprovechar, sí, pero gracias a esa base sólida que ya tenía. O podríamos decir que sin el tren pasando por su estación, por mucho billete que tuviera comprado, se habría quedado en tierra o habría tenido que tomar una ruta mucho más larga y, quién sabe, quizá menos exitosa. Ambas cosas son necesarias, claro, pero yo sigo inclinándome a pensar que la aparición del tren, la confianza de Vázquez, el rol en el Barça, el apoyo de su mujer, fue lo que marcó la diferencia entre ser un portero trabajador y respetado y ser un portero que además levantó 16 títulos con uno de los mejores equipos de la historia. En resumen, mi lectura de la historia de José Manuel Pinto es la de un triunfo de la voluntad. Su fortaleza mental, pues eso, afilada por la meditación y la autoexigencia, su ética de trabajo incansable y su resiliencia ante la adversidad fueron los verdaderos motores. Estos elementos internos le permitieron no solo superar suplencias y críticas, sino también adaptarse a desafíos técnicos, como el juego de pies en Barcelona, y, al final, forjar una carrera de éxito tanto en el fútbol como ahora en la música, siempre fiel a su principio de que el esfuerzo es la clave, no la suerte. Y para concluir mi perspectiva, si bien reconozco totalmente esa voluntad y ese esfuerzo como condiciones indispensables, sostengo que no fueron suficientes por sí solas. Fueron las circunstancias externas favorables las que actuaron como catalizadores decisivos. La confianza específica de entrenadores clave como Vázquez y Guardiola en momentos cruciales, el apoyo importantísimo de su entorno familiar y personal, especialmente ese empujón de su mujer hacia la meditación, y el encaje perfecto en estructuras de equipo exitosas y con necesidades muy concretas. Su trayectoria ilustra magníficamente cómo la fortaleza interna, por muy grande que sea, necesita de un ecosistema propicio, de oportunidades y apoyos externos, para poder traducirse en el máximo nivel de éxito visible. Queda claro que ambas miradas aportan matices valiosos para entender una figura compleja como la de Pinto. Su carrera es, sin duda, un caso de estudio fascinante sobre esa danza constante entre el carácter individual, la disciplina autoimpuesta y las corrientes, a veces favorables, a veces adversas, del entorno. Exactamente. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre cómo se entrelazan la mentalidad y las circunstancias, cómo se influyen mutuamente para dar forma a un camino profesional y vital. Y seguramente, si siguiéramos tirando del hilo de sus reflexiones, pues encontraríamos aún más aristas y aprendizajes. Gracias por acompañarnos en este análisis.